Hola, soy Mateo, el cliente. Hola, Mateo. Yo soy Sofía. Vengo a ver el piso. El piso está muy bien. ¿El edificio es muy antiguo? No, el edificio es nuevo. ¿Tiene ascensor para subir rápido? Sí, tiene un ascensor moderno. El barrio parece muy tranquilo. Es una zona muy segura. ¿En qué planta está hoy? Está en la tercera planta. ¿Subimos por el ascensor ahora? Yo tengo las llaves aquí. Abro la puerta de madera. Pasa tú primero, por favor. El pasillo es muy luminoso. Tiene mucha luz natural siempre. El suelo es de madera. Es un suelo muy bonito. Me gusta la primera impresión. Vamos a ver el salón. Yo te sigo por aquí. Entramos al salón principal ahora. El salón es muy grande. Tiene ventanas muy altas también. ¿Los muebles están incluidos aquí? Sí, el piso está amueblado. El sofá gris parece cómodo. El sofá es totalmente nuevo. ¿Hay una mesa de comedor? La mesa tiene 4 sillas. La televisión es muy plana. Es una televisión de plasma. Las vistas son muy bonitas. Se ve el parque central. ¿Hay aire acondicionado en verano? Sí, hay aire y calefacción. Eso es perfecto para mí. El salón es muy acogedor. Hay cortinas blancas de tela. Las cortinas dejan pasar luz. Me encanta este espacio abierto. Es ideal para descansar bien. El balcón es muy pequeño. Pero cabe una silla pequeña. Quiero ver la cocina ahora. La cocina está justo ahí. La cocina es bastante moderna. Tiene todos los electrodomésticos necesarios. ¿La nevera funciona muy bien? La nevera es nueva también. Veo un horno muy limpio. El horno funciona con electricidad. ¿Hay lavavajillas en esta cocina? Sí, el lavavajillas está escondido. Eso ahorra mucho tiempo siempre. También hay una buena lavadora. Los armarios son de madera. Tienen mucho espacio para guardar. El fregadero es muy profundo. El grifo tiene agua caliente. ¿Hay platos y vasos limpios? La vajilla está incluida hoy. Yo cocino mucho en casa. Esta cocina es para ti.
La campana extractora hace ruido. Es normal, pero funciona bien. Todo parece estar en orden. Cuidamos mucho todos los detalles. Vamos a ver el dormitorio. El dormitorio está al fondo. El dormitorio es muy tranquilo. Da a un patio interior. No hay ruido de coches. Podrás dormir muy bien aquí. La cama es doble grande. El colchón es muy suave. El armario es bastante amplio. Tienes espacio para tu ropa. Hay 2 mesitas de noche. Cada mesita tiene una lámpara. La ventana tiene persianas blancas. Las persianas bloquean el sol. Yo prefiero dormir totalmente oscuro. Entonces te gustará esta habitación. ¿Dónde está el baño principal? El baño está a la izquierda. Yo entro para mirar bien. El baño tiene plato ducha. No me gustan las bañeras. La ducha es más práctica. El espejo es muy grande. El agua sale con fuerza. Me gusta mucho este piso. Hablemos de las condiciones ahora. ¿Cuánto es el alquiler mensual? Son 800 euros al mes. El precio es un poco alto. Es el precio del mercado. ¿Se puede negociar el precio? El precio es totalmente fijo. 800 euros es mi límite. Es un piso de lujo. ¿Cuándo debo pagar el alquiler? Del 1 al 5, siempre. ¿El pago es por transferencia? ¿Sí? Pago por cuenta bancaria. Eso es muy fácil hoy. Necesito un comprobante del banco. Yo enviaré el recibo mensual. Así evitamos problemas de pagos. ¿Hay otros gastos extras ahora? Debemos hablar de los suministros. ¿Qué facturas debo pagar yo? Tú pagas luz y agua. ¿Internet está incluido en precio? No, Tú contratas tu internet. Vale, contrataré mi propia red. Hay buena fibra óptica aquí. ¿Cuánto cuesta la luz mensual? Unos 40 euros de media. No gasto mucha electricidad yo. Entonces pagarás mucho menos mensual. ¿El agua es muy cara? El agua cuesta 20 euros. Son gastos bastante normales aquí. La comunidad está ya incluida. Eso es una buena noticia. Yo pago la basura anual. ¿Las facturas llegan a mi nombre? Sí, cambiaremos el titular mañana. ¿Y si algo se rompe?
Yo arreglo los grandes problemas. Por ejemplo, ¿la lavadora rota? Sí, el propietario repara eso. ¿Y si fundo una bombilla? Las bombillas las cambias tú. Entiendo las reglas del mantenimiento. El contrato explica todo bien. Es mejor tener todo claro. Así somos buenos inquilinos siempre. Hablemos de la fianza ahora. Es un tema muy importante. ¿Cuántos meses de fianza pides? Pido un mes de fianza. Entonces son 800 euros extra. Sí, al firmar el contrato. ¿Cuándo me devuelves esa fianza? Al final de tu contrato. Si dejo todo bien cuidado. Exacto. Sin romper ningún mueble. Yo soy una persona cuidadosa. Confío en tu buena fe. ¿Debo dar garantías de pago? Necesito tu contrato de trabajo. Tengo un contrato muy fijo. Y tus 3 últimas nóminas. Enviaré los papeles por correo. Así estudio tu perfil financiero. Mi salario es bastante alto. No habrá ningún problema entonces. ¿Puedo empadronarme en este piso? Sí, el contrato es legal. Necesito el padrón para trámites. Te ayudaré con el documento. ¿Cuánto dura el contrato principal? Es un contrato de año. ¿Tengo que saber alguna regla? Las fiestas están prohibidas aquí. Yo soy un hombre tranquilo. Los vecinos son personas mayores. No haré nada de ruido. A partir de las 10, silencio. Respeto el descanso de todos. ¿Tienes alguna mascota en casa? Tengo un gato muy pequeño. Los gatos sí están permitidos. Mi gato no rompe nada. Pero los perros grandes, no. Entiendo. Los perros hacen ruido. Exacto. Queremos un bloque tranquilo. ¿Se puede fumar en casa? Solo se puede fumar fuera. Yo no fumo ningún cigarro. Perfecto. El humo huele mal. Mantendré el piso muy limpio. Eso es lo más importante. Me gustan las reglas claras. La convivencia será muy fácil. Estoy muy convencido del alquiler. El barrio te gustará mucho. ¿Hay un supermercado cerca aquí? Hay uno grande al lado. ¿Puedo ir andando a comprar? A solo 3 minutos exactos. ¿Y la estación de metro? La parada está muy cerca. ¿Qué línea de metro pasa? La línea azul va directo. Llego al trabajo muy rápido.
También hay autobuses de noche. El transporte público es genial. Hay una farmacia en la esquina. Todo está a un paso. Hay un parque para correr. Yo corro por las mañanas. Disfrutarás mucho del aire libre. ¿Hay gimnasios en este barrio? Sí, hay 2 gimnasios cerca. Es la ubicación más perfecta. Muchos jóvenes viven por aquí. Es un barrio con vida. ¿Quieres reservar el piso ya? Sí, no quiero perder esta oportunidad. Otros clientes vienen esta tarde. Quiero firmar el contrato hoy. Me alegra mucho tu decisión. El piso es justo lo que busco. Cancelaré las otras visitas ahora. ¿Qué tengo que firmar hoy? Firma este papel de reserva. Yo leo el papel rápido. Debes pagar una pequeña señal. Hago una transferencia de 100 euros. Así bloqueamos el piso hoy. ¿Cuándo firmamos el contrato final? Este viernes por la mañana. Traeré el dinero de fianza. Y yo te daré llaves. Estoy emocionado por la mudanza. Serás muy feliz viviendo aquí. Traeré mis maletas el sábado. Te ayudaré con dudas iniciales. Eres una casera muy amable. Y tú un inquilino perfecto. Nos vemos el viernes entonces. Pasa una muy buena semana. Adiós, Sofía. Muchas gracias siempre. Adiós, Mateo. Hasta el viernes. El piso. El piso es muy moderno. El alquiler. El alquiler es de 800 euros. La fianza. Pido un mes de fianza. El contrato. El contrato dura 1 año. El inquilino. Yo soy un buen inquilino. Los gastos. Tú pagas los gastos de luz. Amueblado. El salón está muy amueblado. El ascensor. El ascensor es muy rápido. La nómina. Envío mi nómina por correo. Firmar. Vamos a firmar el papel.